Como dijo el pastor, con la exposición de la palabra de Dios. Y vamos a buscar en nuestras Biblias en el capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 11, versículo 27. Y dice así la palabra del Señor. Volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por permitirnos un día más venir a este lugar a adorarte, a cantarte a ti, Señor, a ser expuestos delante de tu palabra, Señor. Te rogamos que nos ayudes, Señor, y que nos guíes en el entendimiento de tu palabra, que tiene poder para transformar nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, y guíanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Bien, entonces continuamos con la exposición del Evangelio de Marcos, como decíamos, y seguimos siendo edificados, ¿no?, por este Evangelio, el Evangelio de Marcos, y como leíamos en nuestro texto, acerca de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y como para ponerle un título a este sermón, en su Reina Valera dice la autoridad de Jesús. Yo le quise agregar una palabra más, la autoridad incuestionable de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de este Evangelio, Marcos hace mucho énfasis en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Ya desde el capítulo 1 de este Evangelio, al comienzo de su ministerio allí en Galilea, vemos que las personas se admiraban de su doctrina, porque decían que él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Las personas se admiraban de su doctrina, de sus enseñanzas, porque en sus enseñanzas ellos decían que había autoridad. Y no solo vemos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en sus enseñanzas, sino que veíamos a lo largo de todo este Evangelio que Jesús tenía autoridad aún sobre los espíritus inmundos, sobre las enfermedades, sobre las fuerzas de la naturaleza. Jesús le dijo al mar: calla, enmudece, y el mar le obedeció. A lo largo de este Evangelio vemos al Señor mostrando sus credenciales de quién realmente Él era, ¿no?, por medio de los milagros que Él hacía. Jesús expulsaba demonios, Él sanaba enfermedades, calmaba la tempestad. Jesús mostró que tenía autoridad y poder aún sobre la muerte. Veíamos que Él había resucitado a una niña y también a Lázaro. Y bueno, después, más adelante, cuando es crucificado, Él mismo, ¿no?, resucita de entre los muertos. Y como decía anteriormente, como para ponerle un título a este sermón, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo es incuestionable. Aunque los líderes religiosos de Israel buscaron la manera de cuestionar la autoridad de nuestro Señor Jesucristo para así poder acusarlo y condenarlo y de esta manera matarlo. Y como vemos en nuestro texto, Jesús conoce las intenciones de estos hipócritas, ¿no?, quienes tenían enfrente de sus ojos todas las evidencias de que Jesús era el Cristo,
el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Pero a pesar de que ellos tenían todas las evidencias de que Jesús era el Mesías, ellos le rechazaban, se negaban a creer en él. Y no solo eso, sino que buscaban la manera de matarlo. Y claro, al final sabemos que logran su cometido, ¿no?, cuando le crucifican, pero esto no era algo que se le había escapado de las manos a Dios, sino que esto era desde la eternidad el plan perfecto, soberano de Dios, al enviar a su Hijo Jesucristo, ¿no?, a morir en aquella cruz por nuestros pecados, para salvar a aquellos que habrían de creer en Él. Y como veíamos al principio de este capítulo 11, vemos a Jesús entrando triunfante en Jerusalén y las personas le recibían como aquel rey que vendría a establecer su reino. Y claro, esto es una promesa, Jesús va a establecer su reino aquí en la tierra, pero todavía ese no era el momento en que Jesús iba a establecer su reino. Jesús entra en Jerusalén, pero su principal objetivo, su principal propósito era precisamente ir a la cruz para redimir a su pueblo de sus pecados. Y este es el tercer día luego de hacer la entrada triunfal en Jerusalén. Al día siguiente veíamos que Jesús maldice la higuera estéril y purifica el templo, echando a estas personas que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Y dice que luego sale de la ciudad y al día siguiente vuelve, y ahí entramos en nuestro texto, ¿no?, que comienza en el versículo 27 diciendo que volvieron a Jerusalén y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. En los pasajes paralelos, en Mateo 21, versículo 23, dice que se le acercaron mientras él enseñaba. Y Lucas nos dice en el capítulo 20, versículo 1, que él enseñaba al pueblo en el templo. Y siempre que Jesús estaba en el templo o en la sinagoga, Jesús se encontraba enseñando, anunciando las buenas nuevas de salvación. Y dice el versículo 27 que vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Estos tres grupos de personajes que aparecen en esta escena eran los representantes del concilio, o conocido como el Sanedrín, ¿no? Estos eran quienes tomaban decisiones con respecto a cuestiones del templo. Y en este caso se juntan, se reúnen para buscar la forma de hacer caer a Jesús para poder matarlo. Y vemos en nuestro texto que se acercan a Jesús haciéndole una pregunta. Y esta es la primer pregunta de una serie de preguntas que ellos diseñan para tentarlo, para hacerlo caer, para tenderle una trampa, ¿no? Primero le preguntan, como leemos en nuestro texto, acerca de su autoridad. ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Luego vamos a ver más adelante la cuestión acerca del tributo y la pregunta acerca de la resurrección. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Estos líderes religiosos estaban demandando una explicación de lo que Jesús estaba haciendo. Un rabino, un maestro sin entrenamiento, sin algún reconocimiento que le permitiera hacer todas aquellas cosas que él estaba haciendo. Y le dicen, ¿quién te dio autoridad para hacer todas estas cosas? Esta pregunta puede referirse a lo que Jesús había hecho el día anterior en el templo. O cuando Jesús purifica el templo echando a estas personas, ¿no?, que hacían del templo un comercio. O también puede referirse a todo lo que Jesús venía haciendo hasta ese entonces. Y aunque ellos cuestionaban la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de alguna manera ellos se vieron obligados a admitir que Jesús tenía una cierta autoridad. Todos los milagros que él había hecho fueron tan evidentes que incluso sus enseñanzas tenían tal poder, tanta claridad, que era obvio para todo el pueblo
que en sus palabras había autoridad. A pesar de todas las evidencias que Jesús les había mostrado de quién realmente era, ellos le rechazaron voluntariamente. Ellos rechazaron la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, rechazaron al Mesías. Y muchas veces, hermanos, leemos pasajes como estos y podemos sorprendernos, ¿no? Decimos, wow, ¿cómo es posible que estas personas se atrevieran a actuar así frente al Dios Todopoderoso, al Creador del universo? A pesar de los milagros, a pesar de que ellos habían presenciado muchas de las cosas que Jesús había hecho, ¿cómo es posible que se atrevieran a cuestionar su autoridad? Y claro, es muy fácil leer estos pasajes y juzgar, ¿no?, a estas personas, pero muchas veces, hermanos, también nosotros somos así. Aunque creemos esta verdad, declaramos que Jesús es nuestro Dios, que Jesús es nuestro Señor, pero aún así, conociendo esta verdad, muchas veces desobedecemos su autoridad. Decimos que Jesucristo es el Señor y que Él tiene autoridad sobre nuestras vidas. Pero muchas veces nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Y eso es verdad, hermano. Cada uno de nosotros debiéramos preguntarnos, hermanos, esta noche si es que nos estamos sometiendo cada uno de nosotros a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Si la respuesta es sí, si tú crees que te estás sometiendo a la autoridad del Señor, hermanos, entonces debemos examinar nuestras vidas para ver si realmente nuestra vida refleja lo que estamos afirmando. Mire lo que dice el versículo 24 de este mismo capítulo. Jesús hablando a sus discípulos. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Usted se preguntará qué tiene que ver este versículo con la autoridad de Jesús. Bueno, yo lo quise relacionar como para dar un ejemplo de si nos sometemos a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo o no. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y leemos este pasaje, este versículo, lo sacamos del contexto y decimos, sí, amén, gloria a Dios, amén, eso nos gusta. Pero mire ahí en su Biblia tan solo un versículo más, ¿qué es lo que dice? Versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Ay, eso ya no nos gusta tanto. Señor, tú no sabes lo que fulano me ha hecho. Pero el Señor está diciendo que debemos perdonar. Y es así, hermanos, como muchas veces cuestionamos su autoridad. Y eso es solo por poner un ejemplo, hermano. Muchas veces no nos sometemos a su autoridad porque queremos hacer nuestra voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces en nuestra desobediencia experimentamos el fracaso, porque sabemos que desobedecer a Dios es pecado y el pecado trae consecuencias a nuestras vidas. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Versículo 29. Jesús les respondió y les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. A Jesús aquí les está respondiendo con otra pregunta. Como que el Señor los saca de la pregunta que ellos les están haciendo y el Señor sabía que a ellos no les importaba de dónde era que venía la autoridad de Jesús. Ellos solo querían hacerlo caer para poder acusarlo. El Señor les respondió diciendo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan,
¿Era del cielo o era de los hombres? Respondedme, le dice el Señor. Ahora el Señor los pone en una situación en la que ellos debían evaluar el ministerio de Juan el Bautista. Y de esta misma manera la autoridad de Jesús. Jesús es más sabio que estos hipócritas, ¿no? Estos líderes religiosos que quieren hacer caer a Jesús y ellos mismos caen en su propia trampa. Ellos idearon esta pregunta de manera que si el Señor decía que su autoridad venía directamente de Dios, entonces ellos usarían esto como pretexto para poder acusarlo de blasfemia y así poder matarlo. Por eso Jesús le dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? En otras palabras, lo que el Señor les está diciendo es, ¿quién le dio autoridad a Juan el Bautista para bautizar? ¿Dios o alguna otra persona? Si ustedes me contestan esto, yo les voy a decir quién me dio autoridad. Jesús los pone en un dilema importante, ya que Juan el Bautista había sido reconocido por el pueblo como un verdadero profeta de Dios. Por lo tanto, ellos no podían ni apoyar ni negar el ministerio de Juan el Bautista sin condenarse a ellos mismos. Si ellos negaban la legitimidad del ministerio de Juan, tendrían que enfrentarse a la reacción del pueblo, porque tenían a Juan como un verdadero profeta. Entonces dice el versículo 31 que ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Ellos no podían reconocer el bautismo de Juan, que el bautismo de Juan era del cielo, porque si lo hacían deberían reconocer al mismo tiempo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Porque Juan el Bautista predicó acerca de Jesús, que Él era el Mesías, que era el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo, aquel que iba a venir a bautizar en el Espíritu Santo. Jesús los pone en una encrucijada, dos posibles respuestas, ¿no? Sobre la autoridad de Juan e implícitamente sobre su propia autoridad. Y de esta manera el Señor los obliga a ejercer su rol de líderes religiosos del pueblo, al evaluar tanto el ministerio de Juan como el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Marcos nos dice en el versículo 32 que el bautismo de Juan, ellos no podían decir que el bautismo de Juan era de los hombres, porque temían al pueblo, porque, como dije anteriormente, el pueblo creía en Juan como un verdadero profeta. Mire cómo lo dice Lucas. Lucas en el capítulo 20, versículo 6 dice, si decimos que el bautismo de Juan es de los hombres, todo el pueblo nos va a apedrear. Ellos tenían temor al pueblo, pero no había temor de Dios en sus corazones. Ellos tenían que elegir entre responder, en admitir que Juan era un verdadero profeta, quien había dado testimonio, un testimonio inequívoco acerca de que Jesús era el Mesías, o tendrían que elegir en ser apedreados por el pueblo. Recordemos que Juan el Bautista murió como un mártir en manos de Herodes. Si ellos negaban el ministerio de Juan el Bautista, esto sería tomado por el pueblo como una falta de respeto contra un héroe nacional. Y entonces ellos sabían que no les convenía ponerse en contra al pueblo. Entonces, por esta razón se declararon ignorantes. Así que respondiendo le dijeron a Jesús, no sabemos. Ellos no quisieron responder honestamente al Señor. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Al final el Señor expone la hipocresía de estos líderes religiosos, ¿no? Poniendo en evidencia
su falta de autoridad para cuestionarlo a él, ¿no? Y entonces decide no desperdiciar la verdad en estos líderes religiosos, en estos hipócritas. Así como el Señor les enseñó en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, en el versículo 6, dice: no deis lo santo a los perros, dice, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esto se refiere, hermanos, a cómo debemos cómo debemos manejar el Evangelio ante aquellos que odian la verdad. Hermanos, nosotros, por la gracia de Dios, conocemos la verdad. Dios nos ha revelado quién Él es por medio de las Escrituras y que tiene autoridad sobre nuestras vidas. El Señor tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y si decimos que Cristo tiene autoridad sobre nuestras vidas, entonces no solo debemos decir, sino que debemos hacer, de modo que nuestro diario vivir muestre que nos sometemos a la autoridad de Dios. Y si de pronto tú te das cuenta que hay aspectos en tu vida en los cuales no te estás sometiendo a la autoridad de Dios, debes arrepentirte. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Si no leemos las Escrituras, si no oras, si no tenemos deseos de servir o de congregarnos, si no tenemos comunión los unos con los otros, si no quieres perdonar a los que te ofenden, quizás aún realmente no te has sometido a la voluntad de Dios. Debes arrepentirte y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y hablando de autoridad, podemos ver en las Escrituras un gran ejemplo de una persona que sabía muy bien lo que era tener autoridad y estar bajo autoridad. El centurión, aquel que había mandado a pedir a Jesús que sanara a su siervo. Esto lo vemos en Lucas, en el capítulo 7, en el versículo 8. Dice así, hablando el centurión: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Hermanos, la voluntad de Dios es mejor que nuestra voluntad, y el no someternos a su voluntad es pecado. Y como dije anteriormente, el pecado siempre trae consecuencias a nuestras vidas. Hermanos, que podamos ser como aquellos que estaban bajo la autoridad del centurión, pero teniendo en cuenta que tenemos un Señor mucho más grande que el centurión, ¿no? A quien le decía: ve, ven, haz esto, y ellos le obedecían. Hermanos, que podamos meditar en esto y reconocer, no solo con nuestras palabras, sino con toda nuestra forma de vivir, que el Señor tiene autoridad sobre nuestras vidas, que Cristo tiene completa autoridad sobre nuestras vidas. Recordemos las palabras del Señor allí en Mateo 7, en el mismo 7:21, dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de Dios que está en los cielos. Así que, hermano, si tú has escuchado esta verdad y aún no has puesto tu confianza en Cristo, si tú aún no has puesto tu confianza en aquel que se humilló, se hizo como uno de nosotros y se hizo obediente sometiéndose a la autoridad del Padre, y dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos, para perdonarnos nuestros pecados por medio de la sangre derramada en aquella cruz. Solo en Él hay salvación.
Solo en Él hay perdón de pecados y vida eterna para todos aquellos que creen. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos exhorta y nos consuela y nos anima y nos da vida.